Dios les bendiga. La bendición del Altísimo sea con todos y con todas. La paz de Cristo Jesús esté presente en medio nuestro. Saludo cordialmente a todas aquellas personas que de diferentes países del mundo me escriben y comparten pues la palabra de Dios. Hoy estaré compartiendo con todos ustedes un tema que lleva como título Desobediencia del hombre. Eso le trae como consecuencia esconderse delante de la presencia de Dios. La cita bíblica la vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Leo la palabra de Dios. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia del Señor. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde andas? Esa es la pregunta. Y más que pregunta, es el llamado que Dios le hace al hombre en estos días. ¿Dónde andas? ¿Dónde te escondes de mí? Podemos apreciar que la actitud adoptada por las primeras criaturas creadas por Dios, es decir, Adán y Eva, fue de miedo. El miedo las indujo a huir, esconderse de su Creador. De huir al oír su voz. ¿Dónde andan? Se llenaban de gozo. No obstante, en esta ocasión no era así. Ellos se alegraban y se gozaban cuando Dios los llamaba, cuando Dios hacía acto de presencia. Ellos acudían delante de la presencia de Dios, pero ahora no. Ahora tenían miedo. Ahora corrieron y se escondieron. Todo lo contrario, Dios sabía dónde estaban, porque Dios es omnipotente, es todopoderoso. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. ¿Dónde nos podemos esconder? ¿A dónde podemos ir? ¿Qué podemos hacer que Dios no sepa lo que nosotros estamos haciendo? Que Dios no sepa de nosotros. Lo que quería Dios era que sus criaturas confesaran lo que estaba sucediendo. Ellos tenían temor, huyeron de la presencia de Dios. El Señor les pregunta: ¿dónde están ustedes ahora? El Señor sabía que estaban escondidos, pero Él quería oír de su propia voz, de sus propios labios, qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que les aterraba, por qué tenían miedo.
¿Por qué huían? ¿Por qué se escondían? Dios, repito, quería que ellos confesaran. La palabra de Dios nos enseña que si no confesamos nuestros pecados, ningún hombre puede ser salvo. Proverbios 28:13. Es necesario que los hombres confesemos nuestros pecados para que podamos ser salvos. Porque si no es así, ninguna persona, ningún hombre sería salvo. Es necesario confesar que somos pecadores, que pecamos delante de los ojos de Dios, que andamos en camino de maldad, que pecamos en pensamientos, en acciones, en obras, en omisiones. Pero el hombre huye de la presencia de Dios. El hombre huye y se esconde porque tiene miedo de reconocer que es un pecador delante de los ojos de Dios. Es necesario que confesemos nuestros pecados delante de la presencia de Dios para que podamos ser salvos. No podemos cargar un baúl, un portafolio, un bolso o una maleta al lado nuestro, cerrada con pecado, porque eso no nos afecta, eso no nos perturba que nosotros andemos delante de Dios y que nosotros hagamos lo que nos da la gana, porque estamos bien y vamos bien. No es así, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que nos enseña es que tenemos que confesar nuestros pecados para poder ser salvos, para poder ser perdonados, para poder ser aceptados delante de la presencia de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Era necesario que Adán y Eva confesaran a Dios el pecado que se escondía dentro de ellos o que ellos estaban escondiendo. El que encubre sus pecados no prospera. Eso nos lo enseña la palabra del Señor. Primera de Juan 1:9. No podemos cargar maletas, como dije, o bolsos llenos de pecado porque estamos encubriendo el pecado. Lo estamos escondiendo. Y el que encubre el pecado, de acuerdo a la palabra de Dios, que es fiel, es digna de ser oída y recibida, ese personaje no prosperará. No prosperará por el hecho de encubrir el pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y más limpiarnos de toda maldad. Eso es Dios. Se podría pensar que era ingenuo esconderse de Dios. Hoy en día el hombre piensa que es ingenuo esconderse de Dios, hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Dios no se da cuenta. Dios deja pasar eso. Dios sabe que somos pecadores. Dios sabe que nosotros de continuamente el corazón del hombre es de continuo al mar. Dios es santo, mis amados hermanos y queridos amigos. Cristo Jesús es santo.
Cristo Jesús es el plan de salvación. Cristo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, pero es necesario que nosotros confesamos nuestros pecados. Es necesario que no encubramos el pecado, porque no vamos a prosperar. Esa es la metodología santísima de Cristo Jesús para el pecador: confesar y dejar de encubrir, para que podamos tener salvación. Repito, se podría pensar que era ingenuo esconderse de Dios. Si realmente lo era, hoy día el hombre aún sigue escondiéndose de la presencia de Dios. Sigue encubriendo el pecado delante del Señor. Hoy día el hombre tiene que salir del escondite donde se encuentra. Adán y Eva corrieron y se escondieron entre los árboles. Ahora vamos a ver debajo de qué árbol el hombre hoy en día se esconde de la presencia de Dios. Las primeras criaturas creadas por Dios, que Dios había creado, cometieron una falta, cometieron una desobediencia y corrieron a esconderse detrás de los árboles. El hombre hoy en día se esconde detrás del árbol del pecado. Las primeras criaturas quebrantaron el mandamiento de su Creador. Se convirtieron en los primeros en viajar por el camino de la transgresión. Fueron los primeros que transgredieron la palabra de Dios. Esto lo vemos en Romanos 3:23. Como podemos ver, el pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios. El pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios. Desobedecer es transgredir la ley de Dios, la palabra de Dios. Primera de Juan 3:4. Por tanto, todos los pecadores, criminales espirituales, su destino final es ser arrestados, culpados y castigados. Eso es el que transgrede la ley. Póngase a hacer cosas indebidas, a cometer crímenes, y usted será culpado, será castigado y será juzgado. ¿Cuánto más desobedecer la ley de Dios? Esconderse detrás del árbol del pecado, encubrir el pecado, negar la presencia de Cristo Jesús, desobedecer la palabra de Dios. Eso es transgresión, eso es pecado. Mateo 7:22. Adán y Eva fueron criaturas espirituales. Génesis 3:9. Que transgredieron, se escondieron.
También lo fue Caín. Génesis 4:9. Transgredió la ley de Dios, desobedeció, mató a su hermano Abel y se escondió. No confesó. También lo fue David. Segunda de Samuel 12, 5, 9. Se escondió, tenía oculto el pecado y tuvo que mandar Dios al profeta Natán para que David reconociera lo que había hecho. Mandó a matar a ese leal y fiel guerrero porque quería la mujer del hombre. Mató al hombre mandándolo a pelear en la primera línea de batalla y él gozándose con la mujer del hombre. Tuvo Dios que enviar al profeta Natán por la misericordia que le tenía a David, para que David reconociera y confesara el pecado en que estaba metido, la abominación que había hecho, la desobediencia que había cometido, la transgresión de la ley que había cometido David. David se arrepintió, confesó y Dios lo perdonó. También le sucedió a Acac, rey de Israel, Primera de Reyes 21:20. Sabemos que Acac se aparejó con una mujer sacerdotisa del diablo y enseñó al pueblo de Israel la idolatría, trayendo dioses, demonios, para que el pueblo de Israel lo idolatrara. Acac tampoco confesó y Acac fue castigado. Jonás también desobedeció. Lo mandaron a Nínive y se montó en un barco que iba para Tarsis. Y en medio del mar se hizo una gran tormenta que decidieron zumbarlo al agua, y él confesó y dijo que por causa de él, por su desobediencia, era lo que estaba sucediendo. Zúmbenme al mar. Y un gran pez se lo tragó y lo soltó en la orilla de la playa de Nínive, a donde Dios lo había mandado, porque él tenía que cumplir una comisión que Dios le había encomendado, y él quería irse para otro lado. Entonces la distancia no lo evitará, no te esconderá. ¿A dónde te puedes meter? ¿A dónde se podían meter las primeras criaturas de Dios? Que Dios no los viera. La oscuridad no los esconderá. Salmo 139:12, el salmista habla, donde que ni la oscuridad lo esconderá. El secreto no durará. Hebreos 4:13. Ningún escondite es suficiente delante de la presencia de Dios. Lo leemos también en Amós capítulo 9, versículo 2 al versículo 3. Ni el paso de los años borrará. Pueden pasar los años que pasen. Para Dios eternamente existe. Los años que pasan, eso es como 1000 años, para Dios es como un año. Números 32:23. La única esperanza es el perdón. La única esperanza del hombre sobre la faz de la tierra
en estos últimos tiempos es confesar sus pecados y que Cristo Jesús los perdone. Es necesario que el hombre confiese a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador para que pueda entrar al plan de salvación, al plan de vida que Cristo Jesús nos da. Solamente Cristo Jesús. Eso es hoy en día el hombre escondido detrás del árbol del pecado. Es necesario reconocer nuestros pecados. Es necesario confesar nuestros pecados. Es necesario el hombre desarraigarse de encubrir el pecado. Dios viene a buscar un corazón. Es lo que se habla y es lo que se enseña. Mujeres peinadas con el pelo teñido de rojo, de azul, de amarillo, que se parecen unos fantasmas. Con licras muy pegadas, enseñan la frente, sea grande o sea pequeña, forman ese espectáculo. Fardas más arriba del muslo, y camisas de escote que se miran realmente las tetas de la mujer, y usted ve delante los líderes, los diáconos, los que tienen autoridad en la iglesia, con las piernas cruzadas, gozándose del espectáculo que tienen ahí en el púlpito. ¿Usted cree que esa mujer tiene el corazón limpio? Donde los designios del pensamiento del corazón de ella es alimentado por la vanidad de la vida. Ese es el corazón que Cristo Jesús viene a buscar. Ese es el espíritu, el arma que el Espíritu Santo va a levantar para entregarla en los brazos del Señor para cumplir con las bodas del Cordero. Esa es la novia que se le va a presentar a Cristo Jesús. Tenemos que reflexionar. La venida de Cristo Jesús, el rapto de la iglesia, está a las puertas. La palabra de Dios es fiel y es digna de ser oída y recibida por todos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros presentarnos al Señor con un espíritu quebrantado, como lo dice el salmista, un corazón humillado y contrito. Está escrito que no lo desprecia el Señor. Tenemos que dar testimonios de que en realidad somos hijos de Dios, de que en realidad somos templo de Dios y en ese templo mora el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que dar testimonios reales, convincentes, de que los frutos del Espíritu Santo están impregnados en nuestras vidas. Y que nosotros realmente pertenecemos
al reino de los cielos, que realmente somos ciudadanos del reino de los cielos, que realmente somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Eso sí lo acepta el Señor. Ese es un hijo de Dios. Dios les bendiga. Continuaremos en la segunda parte. El árbol de la separación que mantiene al hombre escondido, separado de Dios. Dios les bendiga.